Muy buenas, bienvenidos de nuevo al podcast de Nice, un podcast donde, hablamos de la industria en la que estamos, la industria de la moda, que tanto nos gusta, y la tratamos desde perspectivas, como sabéis, muy diferentes, y muy diversas y variadas, que en la variedad está el gusto. Y hoy tengo el gusto, el placer, el honor y la alegría de poder estar con Coro, que será una de las mujeres a las que más he abrazado en mi vida con preguntas de todos los colores. Y hoy será un día más en el que te bombardeé. Coro, mil gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer. De bombardear nada, ¿eh? O sea, he sido yo la primera que te he perseguido a ti también 1000 veces, o sea que vamos, encantadísima, Muy encantadísima de estar bien, aquí. muy bien. Pues lo dejamos en un empate técnico a pesados. ¿Te parece? Muy ¿Te bien, me parece? gusta, me gusta. Muy bien. Pues bueno, para los que y las que no le conozcáis, voy a haceros primero una pequeña intro de quién es Coro y luego os introduciré un poco de lo que vamos a hablar, que sobre todo va a ser del futuro de la moda, de hacia dónde va esta loca industria de la moda y más ahora que está cambiando tanto en tan poco tiempo. ¿Vale? Para daros un poco de perspectiva de Coro, discutíamos justo antes de empezar que empezó su carrera después de estudiar Derecho Económico en Garrigues, en un despacho de abogados lidiando con la maravilla de los impuestos, pero ya prontito saltó al lado de la moda, eh, pasando por compañías como Pepe Jeans, sobre todo metiéndose ya en el mundo del e-commerce en Bybit, después en el armario de la tele, ¿no? Luego lo discutiremos, pero para mí en España fueron de los primeros que fueron a saco con Sí, online, ¿no? O sea que vamos, que tú lo has tenido online tatuado en la piel desde muy prontito, ¿no? sí. Después, como directora de operaciones también metida en estrategia casi con Broker Fashion. Y después de esta experiencia, si no me equivoco, ya te metiste en una de tus tres áreas, ¿no? La primera es la moda first hand, ¿no? Desde de primera mano metiéndote en compañía, en marca, por decirlo así, o en vendedor. Pero ya empezaste a toquetear el mundo de la educación, que es algo que también has tenido súper presente en tu vida, ¿no? Primero en Talentiam, pasaste luego por el Instituto Europeo de Diseño, ¿no? En Madrid también, ISEM, que es un poco el máster de moda de la Universidad de Navarra de referencia, la EOI, la Escuela de Organización Industrial, y ya entraste en tu tercera rama, tu tercera pata, que es el mundo nuestro de las startups, que como con nosotros pues has estado acompañando a un montón de startups, desde con EGI Group, con IE, con Instituto Empresa, sobre todo también ya más internacional con Startup Bootcamp, con Milán, Endeavor, si es que, es que mujer no has parado. Eh, Me estoy y... sintiendo mayor. ¿eh? Me estoy sintiendo mayor. No, yo no he dicho años, yo solo he dicho experiencias, que no es lo mismo. Bien, bien. Y luego ya, que fue de hecho como nos conocimos originalmente, que es desde Accenture también, ¿no? Pasando ya al lado, no tanto de asesorar pues, igual a startups, sino a grandes compañías, ¿no? Que en este país, en la industria de la moda, si algo hay es grandes compañías también, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es Coro y por su trayectoria creemos que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Así que lo primero que te voy a preguntar, Coro, es ¿por qué la industria de la moda? O sea, ¿qué tiene que te ha atrapado tanto desde el principio? Oye, te has olvidado en mi intro lo más importante que nos une, que es que somos Ah, donostiarras los dos. sí, Perdón. a mucha honra además. Vale, vale. De hecho, casi Importante. todas nuestras conversaciones empiezan con, oye, que Donosti, no sé qué, ¿sabes? Como buenos Importante. Bien, guipuzcoanos. bien, Importante, es bien. verdad, perdón. Disculpas. Parecemos de Bilbao, que lo podemos ser también. Pues, a ver, yo empecé como usuaria, consumidora, que me encantaba la moda, sin tener muy claro lo que yo podía aportar al mundo de la moda, porque más allá de mi afición como consumidora, al no haber estudiado nada que tuviera relación con la industria de la moda, ni nada creativo ni artístico, sino todo lo contrario, que había estudiado Derecho y había empezado en un despacho, como bien has explicado, en la introducción, pues fui un poco ahí kamikaze y me entró como la crisis de los 30 y entonces me fui a Estados Unidos con intención de hacer un máster que finalmente no lo hice en Estados Unidos, sino lo acabé haciendo en el ISEM en España en el año 2004
Pero se me ocurrió pues hacer así un envío masivo a los diseñadores por aquel entonces de Acme, que eran muy pocos, pues intentando lo que yo consideraba que podía aportar a una empresa de moda más desde un punto de vista de gestión. Y tuve la suerte, pues que bueno, que llegué en un momento o aterricé en un momento en el que Roberto Torreta necesitaba un perfil como el mío, que yo empecé con un perfil muy de gestión, más de gerente, controller. Y luego, bueno, pues tuve la suerte de haber caído en una empresa pequeña, pues tener visibilidad sobre toda la cadena de valor y entender cómo funcionan los distintos departamentos y poder trabajar de la mano muy cerca de Roberto, y tuve la grandísima suerte de que teníamos gustos muy parecidos y de repente me di cuenta que se me daba bien esto de la moda y entonces, sin entrar en el mundo del diseño, que no sé dibujar nada, pero sí, bueno, sí vi que tenía mucha sensibilidad comercial, que era capaz de poder planificar una colección partiendo ya de diseños que ya habían diseñado el equipo de diseño, y ahí ya me fui metiendo, me fui viniendo arriba porque vi que se me daba bien y que, ya te digo, creo que tener sensibilidad es complicado. Y Roberto fue mi primera experiencia, que me ayudó muchísimo para entender cómo funciona una empresa y tener toda visibilidad. Y luego ya de ahí pues fui pasando a distintos proyectos, como bien has ido contando. Y como soy una inquieta y una empollona, pues primero empecé, obviamente, y sobre todo por la realidad del momento, en el mundo, o sea, en mi canal físico, y luego salté al mundo del e-commerce y hasta hoy ya no he podido dejar el canal. Y en el canal digital pues ya me he metido en temas que luego hablaremos de metaverso, porque como soy pues eso, una inquieta, me voy estudiando todo lo que cae en mis manos y bueno, ya está hoy. Sí. Pues mira, voy a coger este hilo que me das, porque me parece súper interesante, ¿Sí? que es, claro, tú te metiste en el .com, digamos, en online, viniendo de offline, porque no había online, casi cuando entraste en online. Y entiendo que al principio encontrarías muchas barreras del consumidor que estaba entrando online, ¿no? Para comprar más o que hubiesen más penetración de online, que de alguna forma me reflejan también o me generan las mismas dudas con el comprador de hoy, ¿no? O sea, entonces me gustaría preguntarte qué barreras te encontrabas en ese momento y si ahora tuvieses que entrar a dirigir otro .com, ¿qué barreras crees que estaría encontrándose ese .com con el consumidor de hoy? Mira, yo creo que el momento que estamos viviendo ahora es muy parecido, pero es una evolución natural con las herramientas que nos permite la tecnología, de lo que vivimos con toda la explosión del e-commerce, ¿no? Y al final, lo que siempre falla o se necesita es toda la parte divulgativa y gestión del cambio, ¿no? Es decir, un consumidor muchas veces tiene miedo al cambio, a un medio que desconoce, a una solución que desconoce, a un entorno que desconoce. Entonces, la gestión del cambio y la parte divulgativa es siempre clave. Entonces, lo que yo me encontré cuando empecé a trabajar en Bybit, que Bybit por aquel entonces, y luego en la armaria de la tele, pues sobre todo primero Bybit con los modelos de negocio flash sales, eran pioneros en e-commerce, porque en España no había, íbamos un poco más retrasados que otros países, no había una tradición ni una penetración en e-commerce alta. Lo que ayudaba a comprar era la palanca del precio, es decir, la gente tenía mucho miedo por aquel entonces al uso fraudulento de la tarjeta, a todo eso, pero, claro, que no sabemos nada, nadie podía competir con comprar un billete muy barato en Ryanair o con comprar, en mi caso, cosas muy baratas en modelos de negocio flash sales, que precisamente lo que te ofrecían era comprar ropa con un descuento de 60-70%. Ahí ya el miedo se te va. Entonces, salvado el obstáculo de la gestión del cambio, novedad, miedo por aquel entonces a un entorno desconocido y sobre todo toda la parte de uso fraudulento de tarjetas y tal, sí que es verdad que, claro, el reto que tenía mi categoría, ¿no? y el sector en el que yo trabajo es todo lo que está asociado a la intangibilidad del producto. Pues claro, es muchísimo más fácil vender un viaje, un vuelo, una televisión, que ropa.
Y ahí entras tú, obviamente, que sabes perfectamente lo importante que es, ¿no? Asistir a la compra en cuanto al tallaje, al fit, a todo eso, ¿no? Por eso también hemos tenido siempre charlas tan interesantes, porque es que me parecía que una solución como la tuya era la palanca perfecta para la conversión y para romper una de esas barreras, ¿no? Entonces... Esto no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. No es una promo. Es una promo. No tengo un banner aquí abajo que dice coro, intro sobre MySuite. No. Esto es real como la vida misma, porque hemos hablado muchísimo de esto y además es así. Entonces, eso era una barrera clave. Entonces, lo que era muy interesante, y lo sigue siendo, es que el comprador, el patrón de compra era muy distinto en el canal online del físico, y el tipo de categorías dentro, siempre de moda hablo, que se compraban en el on y en el off era diferente, lo cual desvirtuaba mucho y sigue desvirtuando, sin ánimo de adelantarme, pero a la hora de personalizar la experiencia, la interacción con el consumidor, todo eso, porque como ya se va igualando, ¿no? Pero sobre todo al principio, claro, la gente compraba categorías muy fáciles que no tenía que probar, pues clásico, y voy a lo fácil, un 501 que sabes cómo te queda y que no te lo tienes que probar. Sí, pero, o accesorios o... Claro, había categorías, y sigue siendo, como vestidos, que son muy complicadas. Y insisto, esto te crea un sesgo muy importante a la hora de impactar al consumidor, porque muchas veces tienes como dos patrones de compra distintos que parece que son dos consumidores diferentes y al final es el mismo. Yo online porque compro cosas insospechadas, pero hay gente que el que compre una cosa online y tengas un histórico de compra te puede hacer pensar que solo tiene unos hábitos de compra y no otros, y bueno, en fin. Entonces, como barreras me encontré eso, el miedo al entorno, el cómo me quedará, el podré devolverlo, que ahora desgraciadamente hay mucha tradición a comprar de 7 y devolver, pero también había mucho miedo si se podía devolver. No había mucha gente preparada en aquel entonces para la logística inversa, casi todo el mundo te cobraba por todo, por transporte, por devoluciones, por... Entonces, bueno, hoy en día nos encontramos con unas barreras muy parecidas que nos llevan a entornos más avanzados, como pueden ser, pues bueno, el famoso metaverso, que luego me imagino que hablaremos, que para mí no es más que una evolución natural pues eso, de Internet. O sea, en aquellos años, pues comprar en e-commerce era una marcianada y casi sacado de Minority Report, y hoy en día pues estamos... al final los retos son vas evolucionando con la tecnología y entonces, bueno, pues vas teniendo distintos retos, pero que las limitaciones son las mismas. El miedo a lo desconocido, la gestión del cambio y bueno, eso. Y por ejemplo, has dicho que, bajándolo un poco más a tierra, que se utilizó mucho un driver para el cambio, que era online vas a encontrar surtido y precio que no vas a encontrar offline, ¿no? Este fue un poco uno de los drivers para empujar a nuevos consumidores. Si hablamos del metaverso, de la compra de productos digitales, o sea, ya no es que estás comprando online un producto físico, es que estás comprando online un producto digital, ¿no? Es un poco el twist. Dar la vuelta al tema. Claro, o sea, literalmente dar la vuelta. Entonces, para este escenario, ¿qué drivers crees que se van a utilizar o qué drivers ves que se están utilizando para empujar a más consumidores a adentrarse en esta aventura? Pues muy parecido a lo que acabas de decir. O sea, por ejemplo, para las marcas de lujo que están siendo, y de nuevo en mi sector, las pioneras, o sea, los Balenciagas, Guccis, Dolces y Gabbanas que están entrando en el metaverso, precisamente es porque hay un componente muy aspiracional que te ayuda a utilizar un canal como el metaverso para lanzar productos que en un entorno real por precio no podrías lanzar, porque obviamente pues un vestido de Gucci en el mundo en real life te cuesta muchísimo dinero, y un NFT de ese vestido es un producto mucho más asequible, que da pie a que las nuevas generaciones puedan interactuar con estas marcas de lujo. Por eso es un poco la réplica. Lo mismo que las marcas de lujo han utilizado hasta la fecha categorías como maquillaje y perfumes para un poco hacer mainstream o llegar a más público
del que oficialmente por tarde llegan, con el metaverso tienen una oportunidad para llegar a más gente, porque te da pie, pues eso, a vender un vestido que en un entorno real no puedes vender. Y luego se añade, que es muy interesante, el que puedas testar cómo funciona un producto en un entorno virtual para, si funciona bien, producirlo en el mundo físico. Con lo cual, a mí me interesa mucho el modelo de negocio que surge con el metaverso, que es el modelo, en lugar de direct to consumer, direct to avatar, que es precisamente utilizar tu avatar para interactuar con él, y en función de cómo funciona y qué acogida tiene un producto, pues llevarlo al entorno real o no. Esto tiene un giro porque muchas veces también en el mundo avatar hay una parte aspiracional donde tú puedes llegar a ser mucho más atrevido. O sea, tú puedes tener un avatar que reproduce a mí, ¿no? O yo puedo tener un avatar súper aspiracional de lo que a mí me gustaría ser. Sí, que hay muchas películas así, ¿no? Súper aspiracionales con reconstruir un cuerpo que no tiene nada que ver con el tuyo ahora mismo, ¿no? O sea, entonces, también te puede distorsionar el hábito de consumo, una vez más, porque si tu avatar es una réplica de ti mismo exacta, bueno, pues puedes extraer insights que puedes activarlo con el proceso de diseño, pero si tú estás utilizando tu avatar como un modelo, con una parte aspiracional de consumo, te puede distorsionar los insights y los inputs de cómo funciona un producto, ¿no? Entonces ahí también nos metemos en una dimensión muy sociológica de cómo puede, ¿no? De si un avatar es una extensión de una persona o es una parte más aspiracional. Pero bueno, a mí me parece muy interesante como fuente de captación de tendencias para luego llevarlas a un entorno real. Muy interesante el modo. Que otros sectores igual no te lo dan. Claro, totalmente. Pero a mí una duda que me surge con esto es, ok, compro la aspiracionalidad, ok, compro la asequibilidad, o que sea más asequible comprar ese ítem digital que el ítem físico. Lo que tengo claro fuera del online es que en físico tengo el producto y puedo enseñar que lo tengo, y online todavía esa experiencia de enseñar o compartir no está tan clara, ¿no? Porque ese mundo de avatares, todavía no hay tanta interacción entre avatares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿crees que la moda debería de impulsar que haya experiencias en el metaverso, no solo compra cosas para el metaverso, sino, oye, y voy a querer generar, imagínate, una comunidad de clientes Gucci, donde solamente puedes entrar si eres un cliente Gucci que tiene un avatar y un NFT de Gucci, ¿no? Imagínate. Y aquí es un lugar digital donde puedes interactuar con otros. ¿Crees que la moda tiene que empujar a esa parte más social, sociológica del metaverso, o no le ves ahí a la moda como punta de lanza? Sí, yo veo claramente una oportunidad de metaverso como oportunidad de negocio y como canal de venta para interactuar con un tipo de comunidad que nace en el mundo del gaming y que está acostumbrado a comprar así. Y como generación de comunidades y fidelización también. O sea, a mí me interesan mucho los NFTs, no tanto que sí como activo digital coleccionable, que es un punto de entrada en el mundo NFT, sino como para mí una revolución del CRM. O sea, yo visualizo el NFT como una dimensión totalmente futurista del CRM como lo conocemos a día de hoy, y una interacción con el usuario totalmente futurista de cómo lo conocemos al mundo de hoy. Entonces, el promover comunidades en moda virtuales que te ayudan a extender la marca más allá de un mundo físico y digital, lo veo súper interesante en moda. O sea, ahora lo que está habiendo muchas marcas es lanzan acciones en el metaverso porque queda como bien y hay este hype, hace ruido, ¿no? Pero lo que es clave es que hagas una estrategia y que como marca te pares a pensar si porque no todas las marcas tiene sentido que estén en el metaverso. Entonces, si como marca tiene sentido que estés en el metaverso, si lo tiene, ¿cómo es tu identidad digital en el metaverso? Porque también tienes que pensar si tiene sentido como marca tener una identidad digital en el metaverso. ¿Cómo sería esa identidad digital? Y promover pues, un producto que tenga sentido metaverso, unas comunidades que tengan sentido metaverso,
¿Y Pero a día de a qué hoy, marca le dirías no tienes sentido en el metaverso? Porque me has dicho no lo que sé. sí, que es lujo, que tiene que ir un poco más allá de, ¿no? de Sí. vender un producto y ya está. Tiene que vender mucha aspiracionalidad y puede que ahí tenga sentido. ¿A qué Ujú. marcas les dirías que no? O sea, no me hace falta nombres, ¿eh? Me hace falta recetas. Oye, pues si eres de X o Y Z perfil. A ver, yo las marcas que son, que tienen un público muy amplio, que tocan distintas generaciones, Ujú. yo no entraría al metaverso porque probablemente, o que tienen generaciones bastante mayores, que no lo vayan a entender, no entraría en el metaverso. Las marcas de lujo, aunque tienen un público por target de precio mayor, pero como también son muy disruptivas en la mayoría de las acciones que hacen y han hecho colaboraciones, y es muy interesante las colaboraciones que las marcas de lujo están haciendo precisamente para las nuevas generaciones, tiene sentido que, aunque nacen como marcas que no están enfocadas al público joven, se han reposicionado para llegar al público joven, ¿no? Entonces, las marcas que tienen targets más mayores no lo consideraría porque no lo van a entender, marcas más Mm. tradicionales. O que tocan muchas generaciones y que son más mainstream, no. A Mm. día de hoy no lo consideraría. Pero claro, a día de hoy, porque todavía el Sí, sí, metaverso es muy claro. incipiente, es como en los años, ¿no? 2000, no sé, yo cuando empezó todo el hype del e-commerce, 2010, empezaron a lanzar, pues también en aquel entonces tener un e-commerce se veía una cosa muy evolucionada y hoy en día el no tener un e-commerce es que te quedas totalmente fuera de, vamos, que no, ni se considera. Entonces, esto a día de hoy, en unos años y con la rapidez con la que evoluciona todo, probablemente me desdiría de lo que te estoy diciendo porque se habrá normalizado el metaverso probablemente, o por lo menos experiencias inmersivas, que claro, ahora hablar de experiencias inmersivas suena todo muy futurista porque los devices para ofrecer esas experiencias inmersivas pues Sí, todavía te son rompen la unas gafas. experiencia. Claro, entonces todo eso, a medida que se mejore y esos stoppers se venzan, pues será mucho más mainstream y entonces hablar de experiencias inmersivas pues será más normal y estará más, habrá un nivel de adopción mucho mayor del que a día de hoy. Entonces yo a día de hoy solo concibo para generaciones más jóvenes, claramente. Hmm. ¿Y tú crees que acabará viendo entonces? Entiendo que sí, ¿no? Pero entiendo que crees que acabará viendo pure players del metaverso. O sea, habrá marcas de moda que no vendan productos físicos, ¿no? Sí, sí, claro. Igual que ahora hay digital native Claro. brands, marcas que nacen nativamente digitales, que luego han dado el paso al mundo físico, claramente habrá marcas que nazcan en el metaverso y que, bueno, que también probablemente darán el paso al mundo físico, pero sí, sí, claramente, Mm. sin duda. Me ha parecido muy interesante la idea que has lanzado de, en el fondo, utilizar la experiencia o la data, el rastreo de data que deja un usuario cuando se mete en el metaverso, ¿no? Que es como un CRM al cuadrado, o esa nueva Sí, columna que no existe sí. ahora de cada perfil de usuario, ¿no? Em, y cómo poder utilizar eso incluso para prever demandas, ¿no? Para lanzar a toda leche un producto y prever demandas, ¿no? Y se me ocurren modelos tipo, pues de conocido común de Diego, de Lagam, ¿no? Hay modelos así que hasta hoy han sido más pequeños, por eficiencia, pues parecía que tenían, ¿no? Escalar ese modelo parecía pues, complejo, y de repente aparecen modelos como Shane, ¿no? Entonces, que hacen un poco, ¿no? Sí. Hacen un poco shake de la industria porque en el fondo, sin usar el metaverso, hacen cosas parecidas. Ujú. Entonces, ¿tú crees que con o sin metaverso vamos a una industria así, con producciones muy cortas, muy rápidas, muy ágiles y que cambien a toda leche? O crees que eso es para unos pocos y no se va a meter ahí toda la industria? A ver, bueno, digo yo, hemos hablado pues largo y tendido sobre somos otros dos motivados, o sea, y entonces yo, obviamente, ¿qué te voy a decir? Soy muy fan de los modelos made to order porque además ahora con el reto de la sostenibilidad que hay, pues obviamente el tipo de modelos 100% integrados verticalmente que promueven el zero waste y poco stock, pues son obviamente los modelos hacia donde tiene que ir la industria, ¿no? Y Ujú. además con toda la parte de inteligencia artificial, de captar y escucha activa en redes sociales y poder
activar distintas fuentes de escucha activa, sobre todo redes sociales, que es lo que hace Shane para el proceso de diseño, pues es muy interesante. Y me encanta que hiles Shane con Lagan, porque es verdad que Shane es un poco el mega best seller, o sea, best practice, perdón, en cuanto al made to order prácticamente, ¿no? Porque tienen o sea, el ritmo y el volumen. O sea, es ultra fashion, porque es el made to order, pero súper escalable, en cantidades altísimas y ultra fashion, ¿no? Ultra fast fashion, ¿no? Entonces, a ver, yo veo que la industria tiene que ir a estos modelos claramente por el reto de sostenibilidad, pero dimensionando bien, y aquí es donde entra el reto, pues para grandes players como también Inditex, sin decir que Inditex es fast fashion, ¿eh? Porque yo no veo Inditex como fast fashion, sino como un modelo muy ágil de respuesta a la demanda. Pero claro, tú tienes el reto de vale, voy a hacer un modelo lo más made to order posible, con una efectividad antes de rebajas altísima, con lo cual prácticamente no tengo stock después de rebajas, etc. etc. Pero dimensionando bien el componente de tendencia, porque claro, si tú estás promoviendo mucho un componente alto de tendencia, estás promoviendo un consumo muy impulsivo y entonces estás promoviendo un ciclo de producto muy corto y entonces estás promoviendo, bueno, una producción muy masiva, ¿no? Entonces, claro, tienes que dimensionar bien, vale, conseguimos con tecnología el evitar tener stock, pero vamos a también promover un consumo más responsable, menos impulsivo y promover un ciclo de vida de producto más largo, ¿no? Con un con un entendimiento de que el ciclo de vida de producto es más largo, de que los productos duran más, de que no por ponérmelo 2 veces ya no me lo vuelvo a poner. Entonces, eso pasa porque el ciclo de vida del producto sea más largo en cuanto a calidad del tejido, pero también que el componente de tendencia no sea muy alto, porque claro, si tú, o sea, si el típico que llamamos fondo de armario no tiene un componente de tendencia alto, entonces no te vas a cansar tanto. Claro, un vestido verde lima, que es el color de la temporada, pues obviamente el año que viene estás del verde lima hasta... Entonces, hay que dimensionar bien el componente de tendencia para que tengas ese gancho de compra, pero sin promoverlo demasiado. Y entonces en las pirámides de colección de este tipo de players, donde el componente de tendencia es el gancho para la compra, pues no sea demasiado alto. Entonces hay que dimensionar bien la frescura con no demasiada para... Y este es un poco el reto, ¿no? El alargar el ciclo de vida del producto para mí. Pero hablando siempre de sostenibilidad y dándole una perspectiva de futuro, me entra siempre la duda, triste duda, me atrevería a decir, de que creo, y es una opinión muy personal, pero creo que si no llega a haber un regulador dando miedo, no estaríamos hablando tanto de sostenibilidad, ni habría tanta sostenibilidad de aquí a 10 años. Porque intuyo que el volumen de personas, de consumidores, que somos los que tenemos el poder al final como consumidores, ¿no? Si toda la masa crítica cambia de criterio, las marcas cambiarán. Pero tengo la sensación de que no tenemos tanta prisa por cambiar como consumidores individuales, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sin regulación, o sea, ¿tú desde dónde crees que va a venir la sostenibilidad? ¿Motu propio de las marcas? ¿Push de los consumidores o regulador? Bueno, sé que es jodida, ¿eh? No. Pregunta de examen. Sí. No, una mezcla de todo. O sea, obviamente, en el momento en el que hay directivas europeas que te limitan el tener residuos, etc., pues obviamente las marcas se tienen que poner la pila, eso está claro. Pero luego también las marcas y sobre todo los grandes players, yo creo que tienen una responsabilidad educativa / divulgativa de concienciar al consumidor de ciertas buenas prácticas, ¿no? Porque, sobre todo en los grandes, porque es verdad que hay un peligro claro en cuanto al planeta y al impacto del planeta de una industria como esta, ¿no? Pero es verdad que por mucho que la regulación vaya en un sentido, por mucho que las marcas se alineen y hagan iniciativas conjuntas para promover la sostenibilidad, si el, nunca mejor dicho, consumidor no lo compra, pues
pues no, te quedas un poco en el aire, ¿no? Las buenas prácticas se quedan un poco en el aire, o sea, no hay conversión. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que el consumidor sí que demanda buenas prácticas, demanda sostenibilidad, pero yo sí que veo que a día de hoy sigue mandando el precio. Entonces, el consumidor valora mucho la sostenibilidad de la marca, pero siempre y cuando no la traslades al precio, y eso está claro. Claro. Entonces, las marcas tienen también que ser sostenible a costa del margen. Y como todo, a medida que las soluciones de tecnología que promueven prácticas sostenibles sean más mainstream y más baratas, pues habrá menos impacto en el margen, pero a día de hoy yo sí que veo que es bastante caro ser sostenible. Entonces, no todas las marcas pueden ser sostenibles y no todas las marcas se pueden permitir no trasladar la sostenibilidad en el precio. Entonces, claro, ahí está el reto, ¿no? Para mí. Me imagino, totalmente de acuerdo, o sea, 200% de acuerdo, y me imagino que esto es lo que está llevando a marcas a hacer un híbrido, ¿no? Que es como, oye, yo tengo pues Inditex lo ha hecho con muchas de sus cadenas, lo han hecho marcas más pequeñas también, que es, yo tengo mi línea base y lanzo otra línea que es eco, que es sostenible, que es whatever, ¿no? Una línea interna dentro de la marca. ¿Tú crees, tú si estuvieses en la cabeza de un CEO, un comité de dirección de cualquier gran marca, ¿escogerías ese camino para acercarte a la sostenibilidad? ¿O crees que tiene que ser un cambio mucho más integral de la compañía? No, a ver, bueno, yo sí que veo que la sostenibilidad es algo, y sobre todo en las grandes marcas, obviamente, que tiene que ser cross-organización. O sea, no es eso de tener un departamento de sostenibilidad como el que tiene un departamento, pues no sé, de innovación o de, bueno, innovación no es el mejor ejemplo, pero de, no sé, de gaming o de nuevos formatos. Yo creo que la sostenibilidad es algo que tiene que estar embebido en las organizaciones y sobre todo en las grandes, ¿no? Eso está claro. Y tiene que afectar a todos los departamentos, áreas y líneas de negocio. Pero también es verdad, y yo cuando, bueno, pues he mentorizado a distintas startups o marcas, creo que la sostenibilidad también es verdad que es muy exigente y los consumidores que son sostenibles son muy activistas. Entonces, y es verdad que ahora con la transparencia, o sea, no puedes hacer greenwashing. O sea, si eres sostenible y si te anuncias como marca sostenible, el consumidor te lo va a exigir y no te lo va a perdonar. Entonces, yo creo que hay que empezar por un enfoque honesto de decir, no soy sostenible, no soy 100% sostenible, estoy muy lejos de serlo, pero estoy trabajando en ser la mejor versión de mí mismo. Y la versión mejor de mí mismo, en función de las distintas dimensiones que tengan las marcas, podrá ser un mayor o menor grado de sostenibilidad. Entonces, yo siempre, para mí me ha pasado con marcas a las que asesoro de moda y tal, y siempre como en el propósito de marca, en el manifiesto, pues todas nacen como una marca sostenible. Y yo siempre digo, a ver, o sea, que esto de nacer como sostenible, en fin, o sea, piénsatelo bien, porque si te metes en el camino de la sostenibilidad, luego no puedes decir que ya no eres sostenible, porque ya, o sea, no te lo va a perdonar el consumidor, y es un camino muy exigente. Entonces, cúbrete, nace como una marca honesta con tus valores y con ser la mejor versión de ti mismo, y con un camino, obviamente, hacia, pues eso, evolucionar hacia la sostenibilidad, pero desde el principio promoverte como 100% sostenible, yo lo veo muy difícil, muy difícil. Pero entiendo que sigues creyendo que al final quienes van a tener la palanca de cambio son las grandes, ¿no? O sea, que por mucho que una pequeña venga a hacer ruido y a librar un poco la guerra de la sostenibilidad, si esto no lo cambian desde las grandes, tú ves que esto que no va a tener tanta potencia, ¿no? Entiendo. Bueno, porque las grandes tienen el reto de concienciar, ¿no? Y como tienen la amplificación de llegar a más gente, pues también tienen esa capacidad divulgativa que las pequeñas no tienen, ¿no? O sea, a mí hay marcas de nicho que yo me las conozco, que me encantan, como Pangaia o como Better o como, ¿no? Que son súper interesantes, pero que claro, que no tienen una capacidad de divulgar como tienen las grandes, por eso el reto lo tienen las grandes. Es verdad que
es verdad que las colecciones que han nacido, pues como en Inditex, John Life, On Mango, Committed, cada vez tienen un porcentaje mayor dentro de la colección y cada vez van, ¿no? Y tienen unos hitos muy interesantes en cuanto al uso de distintos tejidos, consumo, o sea, algodón orgánico, etc., distintos hitos en la sostenibilidad que cada vez son más agresivos, ¿no? Y más exigentes. Pero yo sí que veo que, sin duda, el reto está en el reto de cambio, y la palanca de cambio va en de los grandes, sin duda. Sí. Vale. Yo creo que también, ¿eh? Sinceramente, yo creo que al final, además son el espejo en el que nos seguimos mirando muchos, Sí. ¿no? Ya no tanto como consumidores, sino como en compañías, ¿no? O sea, al final, incluso nosotros hablamos con clientes más pequeños que nos dicen, bueno, es que me estoy comparando con Inditex, o me estoy comparando con Mango, o me estoy comparando con Levi's, siguen teniendo las de referencia. Entonces, yo en eso coincido, la verdad. Sí. Volviendo un poco a la locura digital, claro, a mí una cosa que también me llama la atención, que igual también tiene que ver con la sostenibilidad, pero es todo lo digital generalmente reduce las barreras de entrada, ¿no? O sea, al final, antes era como, joder, es que hacer una marca de ropa incluye tener tiendas físicas y eso es muy caro, entonces limita la entrada de nuevas marcas. Ahora era como te la puedes montar desde tu casa o desde una oficina porque no hace falta una tienda física, porque tienes una tienda online, se reduce la barrera de entrada, entonces entran más marcas, ¿no? Más pequeñas. Sí. Claro, si llevamos al metaverso, ya no hace falta ni el producto, porque lo puedes diseñar en tu ordenador, ¿no? O sea, entonces, entiendo, por lógica, esto hace que la barrera de entrada en el metaverso pueda ser incluso más pequeña de lo que es en el mundo físico más venta online, ¿no? ¿Tú crees que esto va a hacer que el mercado tienda a que haya... O sea, al final ahora la industria de la moda se reparte en los grandes números entre 5, entre 10, entre 15 players, ¿no? Aunque haya, o en España, yo que sé, igual en España habrá 600 marcas, 700, pero el 70% de la facturación se la llevan 5, ¿no? Tenemos con las dos normas. Sí. ¿Tú crees que esto se va a mantener de aquí a 10 años? ¿Crees que se va a segregar el sector y va a haber más players medianos? ¿O no? ¿Crees que va a seguir habiendo concentración? Aunque las barreras de entrada sean incluso más pequeñas. O sea, yo veo la misma dinámica que he visto en el e-commerce, la misma dinámica. O sea, los grandes players evolucionarán del mundo digital al mundo virtual y tendrán su estrategia en el mundo virtual / metaverso, igual que lo han hecho en el mundo digital. Habrá muchas marcas, como hablábamos antes, que nazcan nativas en el metaverso y puedan virar al mundo físico. O sea, si es que es una evolución. O sea, yo igual me estoy repitiendo, y no me gustaría, pero es la evolución que vivimos en el mundo del e-commerce al final, ¿no? O sea, es verdad que las barreras de entrada son menores, pero también es verdad que es más fácil pasar desapercibido. Igual que en el mundo digital es más fácil pasar desapercibido que si tienes una tienda física, y no te digo ya si tienes una tienda física en una calle, ¿no? Preciados, o en Ortega y Gasset si eres lujo, ¿no? Entonces, claro, la nueva barrera de entrada que tienes en el mundo digital, en el mundo metaverso, también el contrapunto es que vas a poder pasar desapercibido si no tienes, bueno, pues un producto muy interesante o una estrategia de comunicación muy interesante que te haga llegar, ¿no? Pero las barreras de entrada son las mismas y los handicaps yo creo que son los mismos, que es el pasar desapercibido. Entonces, bueno, pues habrá que tener un SEO-SEM para que te ayude. No sé cuáles sean las nuevas siglas del MEM. Sí, Por eso, oye, vamos a patentarlo. MEM. Sí, suena guay. Metaverse Engine Optimization. Porque si no, no me digas. Entonces, sí. Oye, y antes hablábamos también de cómo los métodos de pago fueron al principio un poco a mí, ¿no? Pues un freno, desde luego, para el e-commerce, que ahora ya no lo es. Pero a la vez ahora cada vez hay más métodos de pago alternativos, ¿no? Pues que también están muy dentro de este mundo muy digital, ¿no? Pues, tokens, criptomonedas, todas estas locuras. Incluso Gucci ha abierto la veda a que se pueda pagar con Bitcoin, parece que también Valenciaga igual seguía. Sí. ¿Crees que esto va a seguir pasando? ¿Crees que va a haber también una poco revolución en métodos de pago o no? Sí, o sea, yo sí que, o sea, yo veo obviamente como hay una asociación de criptomoneda con el mundo del metaverso, no, aunque luego detrás de la criptomoneda haya un respaldo de lo que se llama fiat, que es la moneda normal,
Ujú. no me imagino el mundo metaverso sin criptomoneda. Entonces, en el momento en el que metaverso se consolide, pues la criptomoneda asociada y de pago en el metaverso pues se consolidará. A día de hoy, bueno, pues desvirtuar, ¿no? O sea, el vincular una criptomoneda a un mundo digital y físico, pues lo veo más complicado, pero asociado al metaverso lo veo una dinámica totalmente normal. A día Ujú. de hoy sí que veo modelos de pago muy interesantes de aplazamiento, ¿no? Pues con los ClearPay, ¿no? Por ejemplo, yo Sí. he colaborado mucho con ellos. Todo ese sistema de modelos de pago de aplazar sin intereses, que estimula claramente la conversión, lo veo muy, muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Y bueno, y las cripto las dejo para el mundo virtual, pero sí, sí, Ujú. sí que lo veo. Y tú sí ahora, tú asesoras a muchas compañías, ¿no? Muy grandes, pero también algunas más pequeñitas. Entonces, tú a estas que son más pequeñitas y que están empezando, ¿tú les hablas ya del... ¿Tú crees que ahora ya si nace una marca nueva debería estar hablando ya internamente de el metaverso o de la moda virtual? ¿O crees que solamente es si está en tu ADN y es demasiado pronto para que sea algo que plantearse? No, no, yo, o sea, hay marcas que ni me lo planteo porque Ya. no tiene sentido ni con el tipo de producto, ni tiene lo que te decía antes, la identidad digital como para estar presentes en el metaverso y por ADN de marca, conceptualización, no lo veo. O sea, a mí me Sé que es interesa una pregunta. mucho, Dime, dime, dime. no, a mí me interesa mucho el metaverso, pero insisto, si tiene sentido tener esa identidad digital, si no, Mm. la puede estar no. Claro, lo que te iba a preguntar es que ahora parece que tener una tienda online es como que por definición tiene sentido, ¿no? Como raro es, la excepción es un modelo que no tiene sentido en venta online, ¿no? O sea, yo que sé, Primark sigue siendo como qué raro esto, ¿no? Em, ¿Cuánto tiempo crees que nos falta para que digamos lo mismo, tengamos la misma expresión para hablar de venta virtual? Pues a ver, yo el hándicap que veo ahora, la parte virtual, primero es toda la parte del 5G, que a día de hoy el 5G no tiene o sea, sigue teniendo cierta latencia que hace Mm. que esa inmediatez y que ese hiperrealismo que exige el metaverso funcione, con lo cual mientras no evolucione habrá una limitación clara. Veo otro hándicap claro, ¿cómo entendemos el metaverso? Como un espacio de cada marca en un entorno muy asociado al mundo del gaming hiperrealista, o como una eh, extensión del mundo real, y como extensión del mundo real está o sea, la conexión de los distintos metaversos de cada marca, porque a día de hoy la interoperabilidad es otro de los hándicaps que tiene el metaverso, porque Mm. cada, eh, cada metaverso tiene sus protocolos que no comunican con, ¿no? O sea, Sandbox no Sí, comunica con... son micromundos. Sí. Claro, entonces esos micromundos hace que sea una limitación. Entonces, hasta que no se solucione para mí el 5G, la limitación de la interoperabilidad y los devices a día de hoy, no veo una consolidación. Pero como esto va tan rápido, no me atrevo a poner fecha. Pero vamos, yo por lo que veo, se habla de espacios muy cortos, 3 años, 5 como mucho. Yo creo que, sobre todo en moda, que yo veo una oportunidad de negocio clara y real, estará consolidado. Ujú. La verdad es que Pero bueno, o estoy sea, tirando los dedos y estoy siendo una osada por poner aquí fechas, aquí hay que años y... mojarse. Hemos quedado que somos de Bilbao y Claro, ustedes en San Sebastián. O sea, que efectivamente. esto ya Sí, sí, sí. hay que Bueno, tirarse pues la hemos barra. inventado, vamos a registrar, según cuelgue, MEM, ya lo registro, que lo sepas. Eso ya está pillado. Como evolución del SEM, lo voy a registrar según cuelgue. Sí, 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 tal cual. Ay, Sí, de sí. verdad. Si no fuese por estos momentos. Vale, se me vienen ya pocas preguntas más, luego tengo unas cuantas de cierre, pero me ha sorprendido el poco time span que has marcado, ¿eh? O sea, 3, 5 Ya, años, que luego son más, ¿eh? ya. Pero me ha sorprendido. Yo pensaba que me ibas a plantear un periodo de tiempo más largo, pero
sí que es cierto que, o sea, yo veo un lag, hay un lag técnico o tecnológico, estoy de acuerdo, hay un lag de interoperabilidad. Sí. Para mí hay un tercer lag que es de aspiracionalidad, porque no tengo tan clara esa aspiracionalidad virtual todavía, ¿eh? De hecho, cuando discutimos nosotros o nos vienen clientes con el famoso virtual try-on, ¿no? Quiero probarme una ropa, quiero probarme una prenda online, a mí siempre me surge la misma duda, que es como, si es una prenda que te vas a llevar al mundo físico, no tiene sentido probártela en virtual. Si es una prenda que te vas a llevar al mundo virtual, tiene sentido que te hagas un virtual try-on, ¿sabes? Pero no porque lo vas a utilizar en ese ambiente, ¿no? Y yo creo que todavía la aspiracionalidad en ese ambiente no está tan clara porque todavía no hay ¿qué hago yo con esto? ¿Sabes? Todavía no hay ¿no? Como las distopías de las películas, ¿no? Que te pones un casco y entras en un nuevo mundo e incluso eres un nuevo personaje, ¿no? Yo creo que todavía ese sigue siendo el gran lag de experiencia en el metaverso, más allá de... De experiencia, sí. A ver, pero yo como veo una dimensión muy interesante en la parte de exclusividad, colección. Sí, más NFT, ¿no? Más tengo un vestido que solo tengo yo, porque es un Sí, NFT de este sí, vestido. sí. En el sentido de fabrican y todos estos hacen cosas muy interesantes. En ese sentido sí que lo veo y lo veo súper interesante. Es verdad que como experiencia de cliente pura y dura, me voy a comprar un vestido, lo veo menos. Lo veo Claro, menos. es que ahora mismo, en ese sentido que dices tú, sería muy similar al arte. Sería Sí, un producto muy sí, de nicho y de colección sí, pura, y ya está, ¿no? O sí. sea, Por eso yo lo veía como una puerta de entrada muy interesante para el lujo, por esa claro. parte muy de nicho que te abre a tener un vestido Gucci que yo no podría tener en el mundo real, ¿no? Y además, cuanto más marciano, pues más te atreves porque, Claro. ¿no? Pues porque, no sé, como va a valer, no sé, $100, pues no voy a comprar un vestido de Gucci negro, liso, ¿no? Cuanto Claro. más arriesgado, mejor. Sí, sí, sí. Pero sí que veo, ahí estoy de acuerdo contigo, eh, que no tiene tanto sentido como una pura experiencia cliente, pero también veo muy interesante que no hemos tocado la parte virtual en lo que son los digital twins, en la parte de no replicar una cadena de producción que te ayude a optimizar toda la parte de procesos y operativa y a cortar el time to market, ¿no? En la parte de digital twins, que normalmente la gente está hablando mucho del metaverso desde el punto de vista de experiencia cliente y se habla menos. Bueno, obviamente hay las Big Four, claro, que tocan ese tema, pero las noticias que nos llegan y ese hype que hay, se toca menos, ¿no? La parte del digital twin. Y la parte del digital twin, en la parte de eficiencia y sobre todo acortar el time to market para players como Shane, es muy interesante porque te ayuda, pues, a replicar la cadena de producción y a optimizar y a cortar tiempos. Así que esa es otro de las dimensiones muy Totalmente. interesantes. Y shame on me por no haberlo preguntado antes, pero me parecía súper interesante hacer totalmente esa reflexión, ¿no? Y que yo he visto que se empuja mucho desde el diseño 3D, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un poco de los que ha empezado a hablar de esto, de oye, ya no solo diseña la prenda, sino montar todo el ciclo de la prenda, ¿no? Exacto. Y me parece súper, súper interesante para lo mismo que dices tú, para tener un contraste contra el que pegarte, que puede ser una versión digital de tú mismo como marca, como compañía y como Sí, proceso. O sea, exacto. súper interesante. Que de hecho, a Y nosotros nos pasa mucho con el cliente, que es, lo has explicado tengo mejor tal que yo. conversión, ¿está bien o está mal? ¿Sabes? Es como, bueno, pues compárate contra ti mismo en Claro, otros procesos, ¿no? exacto. Súper, súper interesante, la verdad que sí. Vale, pues bueno, Coro, yo no te quiero robar tampoco mucho más tiempo, nos estamos acercando ya al final. Me he quedado con la idea de que esto es vuelta al futuro, ¿no? O sea, quiero decir, ya no es Sí, .com, ahora es .web o lo que sea. sí. Punto Punto metaverso. meta, punto Punto meta. meta. Mira, punto meta me gusta también como cosa a patentar, por si Sí. acaso. ¿Sabes? Como que cosa patentable, vamos dos. Exacto. Sí. Y montas un NFT de nombres de cosas. Bueno, Sí, sí. Vale. entonces me he quedado bastante con esa idea. Me he quedado con la idea de que, oye, que no confundamos hype con mainstream, ¿no? O sea, con que esto tenga sentido no quiere decir que tenga sentido para todos y que tenga sentido Exacto, ya, ¿no?
que lo que sí que puede tener sentido para todos en diferentes grados es hablar de sostenibilidad, que también vamos hacia ahí, ¿no? Y que eso no tiene por qué ser estrictamente digital, ¿no? Y también me quedo con la idea de que Metaverso va mucho más allá de una figurita digital comprándose una prendita digital, sino que para las marcas debería ser un punto de reflexión incluso interna, ¿no? Ya no externa, sino también interna. Exacto. Me quedo con esas ideas. Oye, qué buen wrap-up has hecho, ¿eh? Tacatá, ¿qué te parece? Es que practico conmigo mismo, porque como soy como tú, que hablo demasiado, entonces Me ha encantado, ahora me me ha encantado. autohago resúmenes para practicarlo, Muy bien, me ha encantado, me ha porque si encantado. no me aburro a la gente que tengo alrededor, los pobres, y me sufren demasiado. Vale, Coro, pues para hacer este cierre, siempre hacemos unas preguntas a todo el mundo que son las mismas, un poco modo la resistencia, no se nos había ocurrido a Vale, nosotros. vale. Que son, la primera es, ¿cuál es tu momento de la moda favorito, que más te mole? O sea, ¿qué momento de la historia de la moda se te ha quedado a ti grabado como, hostia, un momento histórico para ti? Pues mira, yo creo, y mira que estamos ahora en un momento súper interesante, pero yo diría que el año como 2008, que fue un poco el año ¿no? de la crisis, todas las marcas estocando, no saben qué hacer con los stocks y de repente yo tuve la suerte de verme en un Bybit con un modelo de negocio súper disruptor donde nos hacíamos cargo de todos los stocks sobrantes de las marcas y fue un momento apasionante porque era la labor comercial más fácil que me ha tocado hacer porque era un modelo de negocio que se hacía solo, o sea, casi venían a buscarnos en lugar de tener que ir a buscar a las marcas. Te hablo al principio, luego ya no, porque los stocks bajaron y hubo mucha competencia, pero fue un momento muy interesante porque éramos un poco los salvadores, ¿no? De, oye, creías que estos stocks los ibas a tener que comer con patatas y nosotros vamos a venderlos y vamos a utilizar un canal que en España la gente pues, no conocía y no se atrevía. Sí. Entonces, ese momento para mí fue muy interesante porque nos hicimos cargo de unos stocks y ayudamos a las marcas también a adentrarles en el mundo e-commerce e incluso a ayudarles a construir su tienda online y a adentrarles en el canal. Con lo cual, ahora creo que es una evolución de ese momento, pero ese momento para mí fue la primera vez que tuve esa interacción con el mundo digital y fue para mí fascinante. Qué bueno. La locura del .com. Vale, esta es más fácil. ¿Cuál es tu prenda favorita? Pues yo diría que un buen bolso. Un buen bolso. Sí, un buen bolso, Vale. sí. Me encantan. Sí. Genial. No hace falta decir más. ¿Alguien me quiere regalar uno? Pues encantado. Hacemos un llamamiento a aquel que lo Hacemos un escuche. llamamiento. Sí, sí, que me Un regale bolso, uno. de acuerdo. Sí, Bolso físico, de momento. sí, físico. Todo Un se buen verá. reloj también, ¿eh? Hallado. Un buen reloj también. Me he Un venido reloj arriba. también. Venga, aceptamos pulpo. Venga, reloj o Sí, bolso. Nos vale. sí. Vale, la tercera es, ¿qué libro recomendarías leer a cualquiera que nos esté escuchando ahora? Jo, pues me vas a matar porque soy, o sea, así como me lo leo todo, no soy nada, me cuesta leer un libro. O sea, voy a recomendar una serie. ¿Puedo recomendar una Mira, serie o vale. un libro? Aceptamos también. Aquí se acepta todo. Es contenido interesante. Es que no me voy a... como me cuesta mucho mantener la concentración, porque me disperso, yo sola conmigo misma, me parece mucho más honesto recomendar una serie que un libro. Quedaría muy bien decir un libro, y te podría decir un libro así, ¿no? Pero me resulta mucho más honesto con mi figura recomendar una serie. Entonces, a todo lo que nos estén oyendo, tienen que ver Succession en HBO. Parece que tengo Ahí está. también aquí un partnership con HBO, pero no. Sí, pero no es el caso. Una serie de culto que recomiendo. Vale. Qué bueno. No la sé. O sea, no la he visto. Me Pues apunto. ya estás viéndola. Venga. Pues además, estoy sin serie, que es como ahora mismo Pues ir ya, desnudo, ¿sabes? Es como no estoy pues, viendo ninguna pues, serie. pues ya me dirás. Eh, No, efectivamente, si eres desnudo, ya me dirás. Venga, hecho, trato hecho. Vale, la penúltima es una quote, una frase, un eslogan, un mantra que tengas tú y que creas bueno, o que te apetece compartir con quien esté escuchando.
Pues yo es algo que uso bastante cuando mentorizo y procuro, bueno, pues inspirar y dar un poco de buena onda a los emprendedores que a veces, ¿no? Pues tienen un poco de miedo. Y es que la clave del éxito es que obviamente no es mía, sino de Churchill, es ir de fracaso en fracaso sin perder el optimismo. Yo que soy muy irónica y me encanta la ironía, pues creo que es un buen quote, ¿no? Para el mundo del emprendedor, del que aprendo muchísimo. Me encanta estar cerca de los emprendedores. La utilizo mucho. Pues mira, esa me la apunto yo. Por si acaso, nunca está de más tenerla ahí cerca. Vale. Y la última pregunta es, ¿quién te molaría que traigamos aquí a este podcast como siguiente invitado o invitada? ¿Quién crees que sería interesante escuchar? Pues qué buena esta. Pues a mi amiga Pepita de We Are Knitters, que la voy a liar yo. Soy muy fan de Pepita. Ella me metió en Yo un también. proyecto fascinante de Ateneo. Y bueno, espero, vamos, te va a ser facilísimo liarle y si no le lío yo para que acabe aquí. O sea que. Sí, no, coincidí con ella, Grandes bueno, y contigo amigos. creo, en un Digital One to One y dije, joder, esta es una Sí, máquina. exacto. Sí, me pareció una máquina, o sea, Sí, esa sí, mujer. sí, Sí. sí, sí. Pues ahí la tenemos, a Pepita. Muy bien. Muy bien, Pues, muy bien. pues Coro, de nuevo, es que ricasco, muchas gracias. Nada, nada. Es un Muchas gusto veces, escucharte como dicen los siempre. gallegos. Eso, muchas veces. Sí, Y hasta la próxima a todos. Nos vemos en el siguiente podcast y ojalá con Pepita. Muchas gracias. ojalá, ojalá. Oye, mil gracias, ¿eh? Chao.